Agustín, gracias por este ratito, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Muy gentil. ¿Al presupuesto es todo que no? ¿O hay algún aspecto que vale la pena discutir y tal vez congeniar? Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es llevárselo y hacerlo de vuelta. Así como usted lo plantea. Y porque es la primera vez que yo veo de que el gobierno admite dos suposiciones de cómo va a variar el tipo de cambio. En el presupuesto está puesto de que el tipo de cambio va a ser casi fijo durante todo el año que viene de 40,5 y el gobierno, el mismo gobierno que dice en el presupuesto que el tipo de cambio va a ser 40,5, hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice que va a variar entre una banda del 36 al 44 y después lo va a apreciar todos los meses un 3%. Entonces, si uno sigue eso, estamos con un presupuesto, con un tipo de cambio de 48 a fin de año y de 60 o arriba de 60 a fin del año 2019. Por lo tanto, la realidad es que el gobierno por un lado dice una cosa y por el otro lado dice otra cosa. Si modifica una de las variables importantes, como es el tipo de cambio, te modifica la inflación, te modifica la recaudación. Sí, entonces además, la realidad es que tendrían que hacer un presupuesto nuevo en base al nuevo acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario Internacional. Yo se lo pregunté el miércoles pasado al ministro Frigerio, cuando estaba. ¿Qué le dijo? Me dijo que no se iba a variar, que ellos iban a negociar con el fondo con su presupuesto y que eso no se iba a modificar. Y la verdad es que el ministro dio una respuesta política, digamos, ¿no? Pero la verdad es que nos mintió a todos, porque a las 2 horas, 3 horas, aparecía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se quedaba claramente establecido que se modificaba el tipo de cambio, entre otras cosas, digamos, ¿no? Porque seguramente con esta nueva política económica vamos a tener mayor recesión económica. Entonces la suposición de que del presupuesto que decía que el año que viene íbamos a tener una contracción económica de medio punto, todos los analistas económicos dan que con este nivel, lo que usted decía, de que se está secando la plaza y de tasa de interés del 70%, vamos a tener una caída económica de 2 puntos. Entonces, la verdad es que lo que yo creo que el gobierno nos está llevando a un lugar de discutir un presupuesto que ni ellos mismos creen. Porque el miércoles va a ir Marcos Peña, entonces yo le voy a preguntar, ¿cuál va a ser el tipo de cambio en el 2019? Bueno, el pactado con el fondo. Y yo le voy a decir, bueno, pero el presupuesto usted me dijo que usted lo firmó. O en todo caso le va a decir 40,50. Bueno, ¿y quién firmó el acuerdo con el fondo? Dos jóvenes. Bueno, entonces, ¿me entendés lo que te quiero decir? Nos reímos nosotros acá. Pero la verdad es que si el gobierno tendría que decir, bueno, está bien, hicimos un acuerdo con el fondo, me voy a llevar el presupuesto, lo voy a modificar en estos puntos y listo, y lo empezamos a discutir de vuelta. El aspecto no es menor, Agustín, pero porque ya el año pasado lo hicieron, pero no lo hicieron antes. Digamos, el año pasado, acordate que se aprobó un presupuesto con una tasa de inflación del 10% y al otro día dijeron que modificaban la meta de inflación al 15%, al otro día. Acá vamos a estar discutiendo, esto yo digo desde el punto de vista institucional, sobre un presupuesto que dice una cosa distinta de lo que dice el gobierno que envió el presupuesto. Con un tema no menor, que es que la Argentina tiene una economía bimonetaria, que la referencia obligada en términos económicos pasa por el dólar y que efectivamente cuando uno vota un presupuesto es un supuesto de las variantes económicas más elementales. De cómo van a evolucionar las variables económicas. Entre ellas inflación y, por supuesto, tipo de cambio. Bueno, y lo que digo es la variación del tipo de cambio, que yo creo que es una de las cosas que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no termina de visualizar tan claramente. Por eso mi escenario no es un escenario de recesión con baja de inflación, yo creo que es un escenario de estanflación el año que viene. Digamos, ¿no? Un escenario en donde vamos a seguir teniendo una inflación alta, porque el tipo de cambio va a seguir aumentando en una cantidad de precios, va a seguir impactando en una cantidad de precios que nos cuestan dolarizados, entre ellos las tarifas, que son uno de los precios relativos de la economía que impactan claramente en la inflación. Ahora, si uno se aparta un poco de ahí, la ortodoxia le diría, bueno, este es el plan C, el dólar a 40 de Melconian, y es en definitiva el plan de lo que Macri debió haber hecho el día 1, que es el equilibrio fiscal para efectivamente, ordenando las cuentas públicas, tener una perspectiva de poder tener una economía con variables un poco más sanas, digamos. Si uno aparta quién envía el presupuesto
y finalmente este supuesto que por supuesto debe ser revisado. Sí. La idea de que Argentina confluya durante años a tener equilibrio fiscal para una sana administración. Sí. ¿Eso es parte de lo bueno o no? ¿O ni siquiera? ¿Es parte de lo que la política debe discutirse a sí misma? Es que yo creo que lo que tiene que discutir la política económica hoy es cómo hace para crecer la economía. Porque yo no creo que vayan a resolver el problema del déficit, que ellos, aclaremos, el déficit cero es sin los pagos de interés de la deuda. Sí, por eso es déficit fiscal porque, primario. Cuando Cavallo lo planteó en el 2001 era déficit cero total, digamos, incluyendo el pago de los intereses de la deuda. Yo no creo que con recesión económica y con el brutal ajuste el gobierno logre los objetivos que está buscando. Nunca se resolvió el problema del déficit en base al ajuste, porque tiene que haber una política de crecimiento. No hay un rasgo que uno diga desde acá, la economía argentina, parecería ser la economía argentina va a crecer económicamente. Y además lo que tiene que resolver, que es otro de los temas que tiene que resolver la economía argentina, es su perfil exportador y ver cómo hace para mejorar la balanza comercial. Bueno, uno diría claro que con este dólar podría mejorar las exportaciones, podrían las economías regionales ser un poco más competitivas, sí, bueno, pero podría el campo traccionar, que la devaluación, el turismo mejorar, la ecuación del hidrocarburo. La ecuación de la... Sí, bueno, eso por un lado, pero por el otro lado lo que importas de energía te va a salir más caro. Bueno, el gobierno dice casi vamos a estar cerca del autoabastecimiento, de hecho hemos vuelto a exportar. No, del autoabastecimiento de energía... No para este año, ni para el año... hablan del 2021. Ni para el año que viene. Entonces, lo que podés llegar a tener en el 2020 es que en el verano te sobre algo de gas, digamos, ¿no? Y que lo puedas exportar, pero después en el invierno, después en el invierno vas a tener que volver a importar, al menos por el análisis que yo hago, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la mirada del gobierno es una mirada que a mi criterio es absolutamente equivocada. Va a seguir... El único objetivo del programa económico hoy es pagar la deuda. No hay otro objetivo. Y el recorrido está claro cómo fue. El gobierno asumió el 10 de diciembre del 2015. Dijo que iba a sacar el mal llamado cepo y eliminó todas las regulaciones cambiarias. Se le disparó el tipo de cambio y le aumentó la demanda de dólares. Como le aumentó la demanda de dólares, tuvo que salir a negociar a las apuradas y mal, porque podría haber negociado con una mejor situación con los fondos buitres. Cuando negoció con los fondos buitres se le abrió el mercado financiero. Se endeudó irresponsablemente, creyendo que nunca le iban a decir que no, hasta enero de este año. Enero de este año fue la última vez que colocaron 9.000 millones de dólares y Wall Street le dijo a Caputo, no te prestamos más. Desde enero de este año hasta ahora, ni el Estado Nacional, ni las provincias, creo que alguna pequeña empresa, alguna colocación chica, pero la mayoría del sector privado no pudo colocar deuda en el mercado financiero. Entonces ahí aparece el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional actúa en estos casos como gendarme. Te dice, bueno, yo te voy a ayudar, pero vos tenés que cumplir los compromisos que adquiriste. Entonces, estamos en un escenario de un brutal ajuste donde le van a sacar a la economía argentina entre 500 y 600 mil millones de pesos para ponerlo acá, para ponerlo en el pago de la deuda. Entonces, esto va a generar una brutal recesión económica, de la cual va lo dañino, lo lesivo que va a ser para el tejido social de los argentinos, va a ser enorme. ¿Qué responsabilidad, Rossi, le adjudica al gobierno que usted integró en el tema de la economía, en cómo había dejado la economía Cristina Kirchner? Y por otro lado, ¿cree realmente que fue una decisión ingenua del gobierno de salir a tomar dólares de deuda o que hubo una estrategia de endeudamiento? Yo voy a decir lo que pienso claramente. Macri fue un privilegiado de la democracia, porque la realidad es que todos los presidentes que recibieron desde la recuperación de la democracia el gobierno de alguien de un signo político distinto, lo recibieron en crisis. Alfonsín recibió el gobierno con la dictadura militar, Menem con la hiperinflación, De la Rúa con la hiperdesocupación, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde con la crisis del 2001-2002. En el 2015 no había crisis en la economía argentina. La economía argentina tenía problemas, pero tenía una tasa de desendeudamiento bajísima, ¿Néstor Kirchner asumió con Duhalde? Dije Néstor Kirchner y Duhalde. Por eso, pero fue Duhalde el que hizo Duhalde el trabajo y Néstor sucio. Kirchner, dije, porque lo de Duhalde fue un interinato, a eso me refería.
Dualde y Néstor Kirchner, dije. Y después Cristina, ¿no? 2007, 2011. No, bueno, se pero era de un supone signo que- político igual. De un signo político dice igual. que Por eso, los otros. por eso lo que estoy diciendo es alguien que recibe el gobierno de alguien de otro partido político y de otro signo político. El 10 de diciembre del 2015 la economía argentina estaba funcionando. Tenía problemas, sí, tenía inflación, ahora tenemos más inflación. A mi criterio había pobreza, ahora tenemos claramente más pobreza. Entonces, adjudicarle esta crisis económica a los problemas que tenía la Argentina el 10 de diciembre del 2015, para mí es claramente un error. Es una crisis económica autoinducida por, usted me dirá, mala gestión, mala praxis, intencionalidad, porque está claro que si cuando uno escuchaba un discurso de los sectores corporativos económicos que siempre hablaban de los problemas de competitividad de la economía argentina y que uno de los problemas de la competitividad de la economía argentina era los altos costos salariales, el alto salario, hoy pasamos de tener el salario en dólares más alto de la región a tener uno de los salarios en dólares más bajo de la región. Entonces, a mí creo que sin ninguna duda definieron una política, se endeudaron irresponsablemente y acá estamos con este nivel de crisis económica. ¿Te puedo hacer 3, 4 preguntas políticas? ¿Me ayudas? Sí. Con una especie de ping-pong. Ya llegó Julio Piumato, en un ratito hablamos con él. La foto de Urtubey, Massa, Pichetto, y además de Urtubey, Massa, Pichetto, Schiaretti. Sí. ¿Es la del peronismo del futuro o es una foto que le falta a Cristina y usted y todo el colectivo, digamos, de Unidad Ciudadana? Varias reflexiones, digamos, ¿no? Si es una foto en donde se juntan si es una reunión en donde se juntan 4 dirigentes a construir una alternativa. Alternativa. Y esa alternativa tiene como objetivo la unidad de todos los sectores opositores, pero que consideran que tienen diferencia con el resto de los sectores opositores. A mí me parece bien, si después vamos a ir todos juntos a una pasa opositora y ver cuáles son las diferencias, no me parece que tiene una lógica. Si la premisa de la unidad es marcar la división de la oposición, objetivamente eso favorece a Macri, independientemente de cualquier otra intencionalidad. Sobre la fotografía, sobre el futuro y demás, este tiempo he visto que la política argentina tiene tal grado de aceleración que muchas fotografías a la semana parecen color sepia. Entonces, hay que ver realmente qué es lo que pasa con esta fotografía en el futuro y qué grado de impacto tiene, porque se juntan 4 dirigentes, hay que ver qué grado de impacto tiene en la sociedad. ¿Omar Perotti es el candidato del peronismo unificado en su provincia? No, en mi provincia va a haber paso. Perotti es uno de los candidatos. Me dicen que María Eugenia Bielsa también va a ser ¿Y usted va a acompañar a Bielsa? Va a ser candidato. Yo voy a acompañar a los candidatos de Unidad Ciudadana. Y Unidad Ciudadana tendrá sus propios candidatos. O sea que usted usted se siente parte de Unidad Ciudadana, no del peronismo. No. En la provincia de Santa Fe, yo fui candidato por Unidad Ciudadana en unas PASO que competí adentro del otro sector del peronismo. El Partido Justicialista de Santa Fe, con los partidos que integran Unidad Ciudadana, Alejandra Rodríguez, conformaron un frente. En esa primaria hubo 2 listas, Unidad Ciudadana y otra lista que se llamaba Movimiento Santafesino, que encabezaba Alejandra Rodenas. Yo, como Unidad Ciudadana, gané la primaria, ganamos bien, quedamos integrando la lista, yo encabezando Alejandra Rodenas número 2, y fuimos juntos, como en ese frente, se llamaba Frente Justicialista Santafesino, a las elecciones. En esta oportunidad va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y eso lo imagina a nivel país también? El Partido Justicialista conformará un frente, en ese frente competirán Omar Perotti, María Eugenia Bielsa y los candidatos de Unidad Ciudadana, que hasta ahora son 2 y que tendremos que sintetizar en uno, que son diputado provincial Leandro Busato y el diputado nacional Marcos Clery. Yo voy a apoyar a alguno de esos dos candidatos. Yo imagino de que lo ideal para el conjunto de la fuerza política opositora sería eso, construir un gran frente opositor en donde esté el Partido Justicialista, los partidos que integran Unidad Ciudadana, el movimiento obrero en todas sus variantes, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, las organizaciones juveniles, y si hay diferencias dentro de la oposición, que se diriman en una PASO. Ahora, nosotros somos una parte, Paulino, importante, quizás seguramente la parte de la oposición más importante. Ahora habrá que ver qué piensan nosotros. ¿Quiere ser candidato a presidente? Sí, voy a ser candidato a presidente. En la PASO.
En la PASO, sí hay PASO. ¿Y a usted le gustaría Kicillof candidato a gobernador? Axel puede ser lo que él quiera, lo que él decida, digamos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, si se lo plantea, tiene un recorrido. Hay otros dirigentes también en la provincia de Buenos Aires que pueden llegar a serlo. ¿Y si Cristina decide ser candidata, usted se aparta? Sí, yo soy parte del espacio político que lidera Cristina. Y obviamente ese espacio político tiene que tener un solo candidato, no puede tener dos. ¿Sigue creyendo que es honesta? Totalmente honesta y honrada. Seguro. Seguro. Gracias. No, muchas gracias. Hasta la próxima. Muy gentil.